Vuelvo a leer el pasaje, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Realmente, cuando vamos a este precioso libro y lo que hemos estado mirando y considerando la forma como Juan presenta este libro y cómo Juan introduce al Señor Jesucristo en este libro, por eso este libro es tan especial. Es diferente al resto de los evangelios porque es un evangelio en el cual Él quiere mostrar a Cristo en su gloria y en todo su esplendor. Lo que tiene Juan en mente es la persona de Cristo. Lo que tiene Juan en mente al escribir este precioso libro es la gloria de Cristo. Y lo que hace Juan en cada versículo, en cada parte, en cada porción de este texto, es mostrar la gloria de Cristo, y eso es lo que Él quiere hacer. Y Él ha estado mostrando su gloria, y en este pasaje vemos una de las perfecciones de Cristo mostradas en este texto. Vemos una vez más mostrando la gloria y la perfección de Cristo. Por ejemplo, si vamos a este pasaje y nos centramos en lo que Él dice, es que el Señor, dice la Escritura, conocía a todos los hombres y no tenía necesidad de que nadie le hablase del hombre y le diese testimonio del corazón del hombre, porque Él los conocía a todos. Esto habla de un atributo precioso de Cristo y es su pleno conocimiento. Su pleno conocimiento, o como se ha llamado, la omnisciencia. Él conoce todo. Mire lo que hace Juan. Juan está mostrando a Cristo. Y Él lo ha hecho de una forma preciosa desde el capítulo 1, como hemos venido mencionando. Y es que Él ha presentado evidencias claras de que Cristo es Dios. Él ha hecho todo esfuerzo en escribir este libro y con la inspiración del Espíritu Santo mostrar la deidad de Cristo una y otra vez, mostrar a Cristo como Dios. Alguien puede decir, pero ¿es suficiente ya de hablar de Cristo? ¿Por qué no hablamos de otro tema más bien? Pero si en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Cristo es un campo tan precioso en el cual se pueden escarbar una y otra vez y eternamente de esas riquezas de Cristo y jamás pueden ser encontradas plenamente. Por lo cual en el capítulo 1, Él ha mostrado la gloria de Cristo y permítame en esta mañana presentarte una vez más, partiendo de este pasaje, la preciosa divinidad de Cristo. La preciosa divinidad de Cristo. En primer lugar, quiero hablarte de los atributos de Dios en Cristo. Y es que los atributos divinos, los cuales revelan la deidad de Cristo, y Juan ha estado hablando de ello, podemos agruparlos en uno solo. De hecho, si pudiéramos tomar todos los atributos de Dios y mostrar cada uno de esos atributos y ponerlos en uno solo, podríamos decir que Cristo es perfecto. Porque Dios es perfecto y Cristo es Dios. Dios es perfecto, pero al hablar de la perfección de Cristo debemos entenderlo mejor con una sola palabra. Dios es infinito. Dios es infinito. Pero cuando nos referimos a que Dios es infinito, nos referimos a que Él es infinito en todas sus perfecciones. Es decir, en todos los atributos de Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Lo que Dios es: amor, ese es un atributo; justicia, perfección, omnisciencia, omnipresencia, es decir, Él está en todo lado. Y muchos otros más atributos como su santidad,
su eternidad. Todos ellos lo podemos agrupar en uno solo y podemos hablar de que Dios es infinito. Dios es infinito. Es decir, que Dios no tiene fronteras que le limiten, dentro de los cuales Él pueda estar contenido. Dios no es así, Dios es infinito. Es decir, Dios no está contenido en el tiempo, pero tampoco Dios está contenido en los límites del espacio. Por eso Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Por eso Él es eterno, porque Él no está supeditado a los límites del tiempo. Ese es Dios. Dios es infinito, por lo cual Él es diferente a sus criaturas. Nosotros no lo somos. Nosotros estamos contenidos en el tiempo, es decir, un día comenzamos a existir. Nosotros estamos contenidos en un lugar determinado y la creación entera es así. Por eso estamos hoy aquí y no podemos estar en ningún otro lugar, porque estamos limitados, porque somos finitos. Pero Dios no es así. Dios es infinito. Y mire lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1. Al final del versículo 1, hablando de la eternidad del Verbo, de Cristo, Él dice, el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Y si Cristo es Dios, Juan nos está diciendo y nos está presentando un atributo. Él es eterno, no tiene principio. De hecho, el Salmo 102 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como vestiduras envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pero Juan nos está diciendo, Cristo, el Verbo, es Dios. Por lo cual este salmo que acabo de leer está hablando de la gloria y de la deidad del Dios eterno, Cristo. Por lo cual dice, tus años son eternos, no se acaban. El cielo y todas tus criaturas se envejecerán y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pablo llama a Cristo el único que tiene inmortalidad. El Salmo 90, por ejemplo, hablando de la gloria y la eternidad de Dios, dice, antes de que surgieran los montes y antes de que formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Pero mire lo que está haciendo Juan, y lo hemos visto en el capítulo 1. Está diciendo, tú eres, antes de la fundación del mundo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De hecho, en el capítulo 3, cuando Dios se manifestó a Moisés y le reveló su nombre, Dios le habló y le dijo, mira, yo soy el que soy. Di esto a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros. Se identifica a Dios como el yo soy, es decir, como el que es desde siempre y para siempre. De hecho, en Apocalipsis dice el que era, el que es y el que ha de venir, hablando de Cristo. Y en Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo cual, con base en esos textos y tomando el capítulo 1, hemos de hablar y referirnos de que está haciendo referencia a que Cristo es Dios. Y como Cristo es Dios, es infinito. Y como Él es infinito, Él es eterno. Él es eterno. Después Juan nos ha hablado de que Cristo es el creador de todo cuanto existe. Él es el creador de todo lo que existe. Él es infinito, no solo porque Él habita desde la eternidad, no solo porque en las profundidades de su ser Él es infinito, sino que en sus obras Él es infinito. Y Juan nos ha dicho que Cristo es el creador de todo lo que existe. Las obras de Dios en Cristo revelan la perfección de quién es Él.
Cuando Juan está diciendo que Cristo es el creador de todo lo que existe, está diciendo es Dios. Y al estar diciendo que es Dios, está diciendo Él es infinito. Porque solo alguien que es infinito, que no está en los límites del tiempo, en los límites del espacio, no forma parte de su creación. Y no forma parte de su creación porque Él es creador de ello. Creador de ello. Por lo cual el salmista dice: cuán grandes son tus obras, oh Señor, y muy profundos tus pensamientos. Juan no solo ha presentado a Cristo como el creador, sino como el originador de la vida, y dice: en Él estaba la vida. Mire lo que dice en el capítulo 1, por ejemplo, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios tiene en sí mismo vida. Eso se conoce en términos, cuando usted vaya a un libro sobre los atributos de Dios, usted va a encontrar que Dios, hablando sobre Él, sobre la aseidad de Dios. Es decir, que Dios no necesita de nadie ni de nada para existir. Nosotros como criaturas necesitamos de Él para existir, pero Dios no necesita de nadie para existir, para ser. Él mismo es por Él mismo. Y Cristo es Dios. Aquí viene este punto. Juan, al decir que Cristo es Dios, Él está diciendo, Él no forma parte de la creación. Él es Dios. Él es el que creó todas las cosas. Esto tiene que estar muy claro, porque hay algunos que afirman y dicen que Cristo fue creado, pero no es así. Él creó todas las cosas, que es diferente. Aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, aquel que es infinito en eternidad y grandeza y poder, aquel que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, aquel que es tan grande en majestad, que todas las naciones de Él son ante Él como una gota de agua en un cubo, dice Job, o como el pequeño grano de polvo en la balanza, dice Job. Aquel que es tan grande en majestad que si toca los montes, estos humean, que si mira la tierra tiembla. Aquel que es infinito y el cielo de los cielos no lo pueden contener. Aquel que es grande y su grandeza es inescrutable, ¿cómo ese Dios infinito pudo habitar entre los hombres? Y Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La grandeza de ese Dios infinito decidió habitar entre los hombres. Por lo cual Juan una y otra vez presenta la deidad de Cristo, y él dice de su plenitud, de la plenitud de Él tomamos todos gracia sobre gracia. Y es que esta infinidad de Dios, cuando hablamos de que Dios es infinito, por lo cual Cristo es infinito, lo vemos también en la majestad de sus obras. Juan el Bautista dijo de Él, recuerdan, estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto. He aquí el Cordero de Dios, la culpabilidad de nuestros pecados cometidos con ese Dios infinito. Cristo lo comparó como una deuda de 10,000 talentos, la cual nadie puede pagar, pero Cristo, ese Dios infinito, la pagó. ¿Quién puede satisfacer a un Dios infinito, con una justicia infinita, con unas demandas infinitas? Solo el Dios infinito que se hizo carne. Y Juan, al verlo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez volviendo a retomar la divinidad de Cristo, en este sentido agrupando todo eso y diciendo que Dios es infinito y que Cristo es infinito, mire esto, ¿usted se ha puesto a pensar, Dios es infinito? ¿Dios no tiene límites? ¿Dios no está limitado por nada?
A Dios no se le acaban los años. Dios no se fatiga con cansancio. Ese Dios infinito se encarnó, dice, y de su plenitud todos, dice, y vimos su gloria, y de esa gloria y de esa plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Juan, como hemos dicho una y otra vez, ha dicho, ese es el Cristo que Juan ha presentado. Y ese es el Cristo, el cual se debe creer para ser salvo. Ese es el Cristo que se debe creer para ser salvo. Ante la gran majestad de Dios, quiero ir al segundo punto. Ante esa gran majestad de Dios, el hombre debe responder con una fe sumisa a la majestad de Cristo. David, cuando contempló la majestad de Dios, la infinidad de Dios, él exclamó y dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dios es infinito, y es que cuando nosotros contemplamos la gran verdad de la grandeza de Dios en Cristo, cuando esta verdad lleva a nuestros corazones deben ser inflamados de alabanzas a Él. Y es que solo alabamos a Dios correctamente. Mira esto. Hoy hablábamos de Josué. Y Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero piense esto. Usted que se ha dispuesto a seguir a Cristo con el propósito de alabarle a Él. Solo es posible alabarle a Él correctamente cuando estamos llenos y abrumados por la admiración de la majestad, de la grandeza, de la infinitud y del poder de Dios. Es decir, que si nuestras almas no han sido llevadas a ver la grandeza de Dios en Cristo, jamás podremos alabarle bien. Jamás podemos adorarle a Él. Piense en Nabucodonosor. Nabucodonosor, describe Daniel, un día se paseaba por la azotea de su palacio, viendo la majestad de su reino, y él altivamente pensó dentro de sí y dijo, toda esta majestad la he conquistado yo mismo. Yo he hecho toda esta gloria. Pero el Señor, él nunca pensó que fue el Señor quien le había dado ese poder y esa gloria. Fue Dios mismo quien lo había puesto en autoridad y Dios mismo le había concedido ese esplendor hasta que Dios mismo, al ver su altivez, lo llevó del palacio del trono real a comer la maleza en su propio estiércol como las bestias de la tierra. Mire lo que dice Daniel en el capítulo 4, versículo 34. Está hablando Nabucodonosor. Daniel en el capítulo 4, después de que Dios le concedió la gracia a Nabucodonosor, al estar entre las bestias de la tierra, él miró y contempló la gloria de Dios y pudo percibir quién era Dios, que en el versículo 34 él dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es Dios. Lo que Él está diciendo, en otras palabras, Dios es infinito, yo soy finito. Él es grande, Él es el Señor sobre todas las cosas. Y cuando Él pudo percibir la real majestad de Dios, fue cuando Él efectivamente pudo alabar al Señor y reconocerlo como Él es.
tristemente, muchos cristianos piensan, o más bien tienen una imagen de Dios tan contraria a la verdad de la Escritura, tan contraria a la verdad de la palabra de Dios. Ayer alguien decía, y Dios no nos va a culpar por nuestro pecado. Dios no nos culpa por nuestro pecado, cuando Dios inculpa por el pecado. Cuando la Escritura manifiesta que es un Dios, como es un Dios infinito, su santidad es tan infinita que Él no puede tolerar el pecado, que Él no puede tolerarlo. Es decir, que si Dios, por su gracia, no nos mirara a nosotros cubiertos de Cristo, nosotros mismos seríamos consumidos delante de Dios. Y es que cuando pensamos en la grandeza de Dios y vemos sus atributos, quedamos en un sentido pleno de nuestra pequeñez, lo cual nos lleva a nuestra alma a un sentido profundo de humillación. Ese es Dios. Cuando Dios quiere humillar a alguien, Dios le muestra su grandeza. Y Dios le muestra la manifestación de unos atributos de Él. Y el hombre es humillado. Pero volvamos al pasaje de Juan. Porque en el capítulo 2, versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mire esto. Dice la Escritura, muchos creyeron en Él al ver las señales. Pero el versículo que sigue dice, pero Cristo no creía en ellos. De hecho, la palabra en griego es la misma. Muchos creyeron en Él al ver las señales, pero Él no creía en ellos. Y después dice que manifiesta uno de los atributos de Él, su omnisciencia. Él conoce todas las cosas. Él no tiene necesidad de que le hablen del hombre, porque Él conoce todas las cosas, ya que Él es Dios. Pero mire esto. El Señor conoce los corazones y Él conoce la genuina fe y la falsa fe. Cuando nosotros hoy estamos aquí, el Señor conoce nuestros corazones. Nosotros no le podemos engañar porque Él conoce la profundidad de nuestro ser y Él conoce la realidad de nuestros corazones. Ellos creían, pero esta fe era superficial. Esta fe no era una fe verdadera, no era una fe salvadora. Aunque creían en Jesús, realmente Jesús sabía lo que había en su corazón y no creía en ellos. El creer en Cristo, como lo menciona aquí, era superficial, porque no tenía los elementos de una genuina fe salvadora. Aquí viene el punto. La fe verdadera, la fe que salva, tiene unos elementos. Porque muchos un día llegarán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y Él les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Pero por qué? ¿No tenían ellos fe? Sí la tenían, pero era la fe similar a la de estos, de las cuales el Señor les conocía y sabía que no era una fe genuina. Y es que al ver la grandeza de Dios, y voy al tercer punto, la fe verdadera implica una respuesta a la majestad de Dios y la grandeza de Él. Y es que la postura prevalente de la mayor parte de cristianos hoy en día, la fe que ellos creen que es una fe salvadora, es un retrato desfigurado de Cristo. El testimonio de Cristo es borroso y la imagen, o más bien al Cristo que anuncian, al Cristo que predican, no es el Cristo bíblico, no es el Cristo verdadero. Por lo cual esa fe de ellos es totalmente carente de la gracia de Cristo y del compromiso de ellos por Él.
La fe simplemente ha sido llevada a un entendimiento intelectual únicamente o a un sentimiento. En lugar de llevar a los hombres a rendirse a Cristo, este evangelio que se ha predicado torcidamente, solo les piden que acepten algunos hechos del evangelio y los llevan, por ejemplo, a aceptar algunas cosas de Cristo y nada más. Los llevan, por ejemplo, a las oraciones de fe y les dice, repita conmigo esta oración, y si usted la repite, ya es salvo. Ya es salvo, simplemente porque ha repetido la oración. Quizá a otros mejor, pero igualmente se quedan cortos al anuncio del Evangelio. Les dicen, mire, le voy a explicar estas 4 leyes espirituales. Se las explico, repita conmigo esta oración, la repite y ya es salvo. Felicidades, ya es salvo. Ese evangelio nos salva. Ese entendimiento superficial del evangelio y de la salvación ha sido conocido como la creencia fácil y está en severo contraste con lo que dice la Biblia. Está en severo contraste con lo que dice la Biblia. Cuando alguien anuncia el evangelio, tiene que presentar la grandeza de Cristo. Anunciar el evangelio es presentar la grandeza de Él, para que el hombre, el pecador, al contemplar la grandeza de Cristo, mire quién es Él y mire su pecado. Querido hermano y amigo, nadie puede contemplarse su real verdad de lo que Él es, a menos que contemple la gloria y la majestad de Dios en Cristo Jesús. Y eso hace el evangelio. Pero ¿cuáles son los elementos? Le voy a dar 4. Uno de ellos, un elemento de la fe verdadera, es una impresión en el alma sensible de la verdad del evangelio. Es una impresión de lo que es el evangelio y de la verdad del evangelio en el alma. El verdadero creyente, cansado de los falsos refugios en los que él confiaba, como sus ídolos, como su persona misma, como otras personas, vacío de toda esperanza en sí mismo, es llevado a ver y a sentir el peligro y la miseria en la que él se encuentra, y solo de esa manera es llevado a mirar a Cristo como el único refugio y seguridad para el alma. En otras palabras, si usted y yo no hemos sido llevados a lo que el verdadero evangelio anuncia, hemos sido llevados a la real necesidad y el conocimiento de nuestra condición, y esa vista de nuestra condición y esa visión de nuestra condición no nos ha llevado a Cristo como el único refugio para nuestra alma, sepa que ese tipo de fe, si no es así, no es una fe que salva. Si de pronto alguien cree que ha llegado a Cristo porque yo he sido muy bueno, y siempre he sido bueno, y desde niño he querido buscar al Señor, y por eso voy al Señor, porque yo he sido muy bueno. Esa fe no le salva, y el tal no tiene parte con Cristo. Porque el evangelio verdadero muestra la real condición del hombre y le lleva al hombre a percibir su gran necesidad de salvación, y él es llevado a mirar a Cristo como su precioso Salvador, respira con ardiente deseo por Él, acude a Él como la única fuente de esperanza y se regocija solo en Cristo. Él valora el interés en Cristo por encima de todo el mundo. Lo eterno para Él es de mayor valor que todo lo demás. Las cosas del mundo son pálidas ante la imagen preciosa de Cristo. Se lamenta por sus pecados anteriores, los aborrece y con ferviente diligencia persigue la santidad. Esa es la fe verdadera.
En cambio, la fe falsa es una fe seguro en sí mismo, es decir, tiene una falsa seguridad. La gloria eterna les es indiferente, aman el mundo, tienen en gran valor las cosas del mundo, aman su pecado, siguen deleitándose en su pecado. Incluso hay algunos que a veces tienen una reforma externa, notoria, lo cual les da una falsa seguridad. Es decir, yo antes era alcohólico, ya no lo soy, por tanto, yo soy salvo. Esa es una falsa seguridad, porque no tienen una visión gloriosa de quién es Cristo. La verdadera fe que salva es aquel que se mira a sí mismo con gran necesidad de un Salvador, que se mira a sí mismo perdido en sus pecados y va a Cristo y corre a Él y mira a Cristo como la gran necesidad para su alma. Aquellos con fe falsa tratan de apaciguar la justicia de Dios mediante actos religiosos. Algunos creen que haciendo actos religiosos van a calmar a un Dios y van a satisfacer a un Dios. Ellos creen que yendo a la iglesia, con eso Dios es satisfecho. Ellos creen que leyendo la Biblia de vez en cuando van a satisfacer a un Dios infinito en santidad. Ellos piensan que tal vez tomando actos religiosos, posturas religiosas y a veces hablando con vocabulario cristiano, van a satisfacer a un Dios infinito en justicia. Pero no es así. En segundo lugar, un elemento verdadero de una fe salvadora es un recibimiento de Cristo. Juan habla de eso y dice: a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero qué es recibir a Cristo? Recibir a Cristo no es cuando alguien le dice: recibe a Cristo. Y él dice: bueno, lo recibo, ya lo recibí. Te abro las puertas de mi corazón, entra a mi corazón. Ya lo recibí, soy salvo. No, recibir a Cristo es abrazar el Evangelio. Mientras la fe muerta no es más que un frío entendimiento de la verdad, el Evangelio verdadero, el cual es recibir a Cristo, es tomar a Cristo y abrazarse de Cristo. Cristo asimismo se ofrece a los pecadores y un verdadero creyente, convencido de la ceguera que tiene y de la muerte espiritual en la que él está, acude al Señor Jesús para que le ilumine la mente y le muestre cuál es el camino que lo va a llevar a estar en paz para con Dios, en paz para con Él. La verdadera fe que abraza a Cristo, que recibe a Cristo, es aquel que, convencido de su impotencia para reformarse a sí mismo, a razón de la suciedad de sus propias justicias, abraza a Cristo. Aquel que ve a Cristo como la real necesidad de su alma y lo abraza. Niños, ustedes jamás llegarán a Cristo. Ustedes jamás llegarán a Cristo hasta que miren la necesidad de sus almas de abrazar a Cristo por la fe y recurrir a Él y tomar a Cristo por la fe y creer en Él y ser salvos. No hay nada más evidente que la distinción entre un verdadero creyente y un falso, entre la fe verdadera y la falsa. La fe verdadera, el verdadero creyente, es aquel que va a Cristo desprovisto de toda esperanza en sí mismo, pero ve suficiente a Cristo para satisfacer todas sus necesidades. En cambio, la fe falsa, el falso creyente, piensa que él mismo, por sí mismo, por sus actos, por lo que él es, por su nombre, por su familia, porque ha ido a la iglesia toda su vida, tiene una esperanza falsa en sí mismo. Esa fe no le salva.
En tercer lugar, un componente de la fe verdadera es una confianza humilde en Cristo. Una confianza humilde en Él. Es decir, ve a Cristo como el único autor de la salvación. En cambio, la fe muerta siempre se construye sobre algún fundamento falso. Se construye sobre algún fundamento falso. Déjeme decirle hoy y hacerle esta pregunta. ¿Por qué razón usted es salvo? Si usted es salvo, a razón de que usted puede decir porque soy cristiano, porque he ido a la iglesia, está construyendo sobre la arena. Si usted es salvo porque dice, bueno, yo soy salvo porque ya dejé este pecado que tenía, está construyendo sobre la arena. Si usted es salvo porque dice, bueno, yo desde niño he tenido esta inclinación religiosa, está construyendo sobre la arena. Esa esperanza será destruida. Pero aquel que ha creído en Cristo con confianza humilde en Él y ha considerado los méritos del Redentor y las riquezas de Cristo como su todo en esta vida, ese ha creído realmente en Cristo. El verdadero creyente en su mayor oscuridad y desánimo rinde su alma a las manos de Cristo y confía plenamente en Él. Sus pecados pasados son horribles a su vista. Los considera numerosos y los aborrece. Pero aquel que ha ido a Cristo confía humildemente en Él y confía en la sangre de Cristo y la considera plena para limpiar su pecado y su maldad. Ve la justicia de Cristo suficiente y como base segura de su salvación. Pero si usted me dice, yo soy salvo porque he sido revestido de Cristo, porque he sido vestido de Él, déjeme decirle que la gloria del reino está abierta para usted. En cuarto lugar, una fe salva, una fe verdadera, es una sumisión completa a Cristo. La fe salvadora sujeta el alma a Cristo, purifica su corazón y vence al mundo. El que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo como Él es puro. La fe verdadera une el alma a Cristo, así como el pámpano está unido a la vid, así todo creyente por la fe se une a Cristo en sometimiento a Él. Odia todo camino falso, llora ante su pecado presente y vela ante las tentaciones de la carne que aún permanecen en él, pero se esfuerza y clama al Señor para que las corrupciones de su naturaleza y las imperfecciones de su corazón sean llevadas a Cristo en sometimiento. La fe verdadera considera que no hay ningún pecado que no sea rendido ante Cristo. Ningún deber como leer la Escritura, congregarse, amar a los hermanos, lo considera como algo que no debe hacer, sino que se dedica a Él enteramente. Esa es su misión a Cristo. Incluso ninguna aflicción ni ninguna dificultad en este mundo puede disuadirlo de seguir a Cristo. Aquel que tiene fe verdadera no es que sea ya perfecto, ni que ya lo haya alcanzado, como dice Pablo, pero aún así puede deleitarse en la ley del Señor, en la palabra del Señor, y se deleita en ella y ama su palabra con el propósito de llevar su alma a Cristo. El verdadero creyente ama a Cristo. Mire esto. Y eso lo hablábamos el jueves. Una fe verdadera es un amor por Cristo. Y un amor por Cristo es rendirse a Él. Un amor por Cristo es odiar lo que Cristo odia. Un amor por Cristo es obedecer su palabra y rendirse ante ella.
Esa es la fe verdadera. Muy contrario a lo que se anuncia como ese evangelio fácil, como ese evangelio agradable a los oídos. Pero la fe verdadera implica renuncia. El que no toma su cruz y me sigue, dijo Cristo, no es digno de mí. ¿Pero qué es la cruz? Es el aborrecimiento del mundo. Es el aborrecimiento de la familia. Es el aborrecimiento del mundo mismo. Pero aquel que ama a Cristo no considera eso, sino que sigue a Cristo con genuino corazón. El verdadero ama a Cristo y se somete con alegría a Él, porque su deseo es la gloria de Dios. En cambio, la fe falsa ve a Cristo como un principio de ganancia. Cree que yendo a la iglesia o tal vez según lo que él entiende, estar en Cristo le va a llevar a ganar algo. Le va a llevar a ganar algo conforme a los placeres carnales que él tiene. Pero aquel que ama a Cristo, aquel que le sigue, obedece fielmente su palabra y le ama con todo su corazón. En cambio, el falso se justifica a sí mismo. Cree que hay paz cuando no hay paz. Mire, ese es el más terrible engaño. Examina tu corazón y considera esto. ¿Crees que estás en paz para con Dios? Pero lo más terrible y el más terrible engaño, y eso lo decía Jeremías, el más terrible engaño que puede venirle a un pueblo es que alguien, un profeta, le diga, mira, hay paz para tu alma cuando no hay paz. Pero en cambio el evangelio verdadero le dice al alma, lleva tu alma a rendirla a Cristo. Lleva tu alma al sometimiento y a la grandeza de Él, porque Él es un Dios infinito. Mire lo que ha hecho Juan. Ha presentado la deidad de Cristo en este pasaje, diciendo que muchos creían en Él, pero Él no se fiaba de ellos, porque Él conocía a todos los hombres y no tenía necesidad. Está mostrando la deidad de Cristo, con el propósito de mostrar quién es Él, para llevar el alma a someterse a Cristo en alegría y a ser salvo. Mira la grandeza de Cristo, contempla la grandeza de Cristo y contempla que ese es el Cristo en el cual hay que creer para ser salvo. Y ese Cristo infinito demanda que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el Evangelio. Cualquier otra cosa no es evangelio. Por lo cual que el Señor te ayude y ayude a mi alma para vivir nuestras vidas rendidas a Cristo. Que lleve tu alma y la mía a amar a Cristo, a desearle a Él más, a considerarle más a Él, a buscarle más a Él, a obedecerle. Nosotros le amamos, dice la palabra, el verdadero creyente, porque Él nos amó primero. A quien amáis, dice Pedro, sin haberle visto. El verdadero creyente ama a Cristo. Querido hermano, hoy que he hecho un esfuerzo por mostrarte una vez más el esplendor y la belleza de Cristo, para que lleves tu alma y la mía al sometimiento de Él, al sometimiento de la gloria de Cristo, al sometimiento de Él. Porque si no es así, el Salmo 2 dice, besad al Hijo, es decir, honrad al Hijo, porque si no, pronto se inflamará su ira. Amemos más a Cristo, deseemos más de Él. Oremos en esta mañana.